buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Hosteltour Televisión, en la que una semana más les vamos a ofrecer lo más interesante de la actualidad turística de Baleares. Hoy destaca especialmente nuestra tertulia, que dedicaremos a la consolidación del papel de la mujer en la industria turística, donde cada vez es más frecuente encontrarlas en cargos de responsabilidad. Para debatir sobre las particularidades de su integración y consolidación, hemos invitado a 4 representantes con cargos de responsabilidad en el sector. Participarán en este debate Francisca Begnásar, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma y concejal de turismo del mismo. Esther Solà, directora del Hotel AC Ciutat de Palma. Sofía Dobrevsky, directora del Grupo Hotel Parc Natural de Playa de Muro. Y finalmente Ina Martínez, que es directora del área de turismo de Sa Nostra. También contamos esta semana con una entrevista del máximo interés, centrada en la búsqueda del equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo de la industria turística, la llamada sostenibilidad. Para tratar sobre ello, hemos hablado con un experto en el área, concretamente con José Luis Gil Díaz, que es director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Trasvase, más conocida como Trasagua. Gil Díaz cuenta con una amplia experiencia en gestión medioambiental y de recursos hídricos. Empezamos ya, como viene siendo habitual, con un repaso a la actualidad turística de la semana en Baleares. Más de 170 representantes del sector turístico se han reunido esta mañana en el auditorio de Alcúdia para participar en una nueva edición de las jornadas Futur Alcúdia. En las diferentes mesas redondas se ha planteado la necesidad de fomentar la formación de directivos y empleados del sector turístico como distintivo de calidad frente a los competidores turísticos de Mallorca. En el debate sobre nuevas tendencias en las compras de viaje, la directora de marketing en España de la aerolínea EasyJet, Cristina Bernabé, ha anunciado que este año prevén traer a Mallorca 970.000 turistas. La compañía de bajo coste se ha hecho con un 58% de la cuota de mercado de la comunicación aérea entre los aeropuertos de Son Sant Joan y Londres. En el debate sobre el todo incluido, la directora comercial de MyTravel para Baleares, Lynn Nock, ha llamado a diferenciar entre sus diferentes modalidades y advirtió de que es una oferta existente y que si no se da en Mallorca, el turista que lo busca viajará a otros destinos. En el foro se ha planteado la necesidad de establecer un diálogo entre el sector de la oferta complementaria y el que ofrece el todo incluido para llegar a puntos de acuerdo que permitan beneficiarse a todos. El gerente de la Asociación Empresarial de Restauración de Mallorca, Eduardo Suárez, puso el punto más crítico y destacó que la generalización de la oferta del todo incluido es dañina para el conjunto del producto turístico mallorquín. La jornada se ha clausurado con la entrega de 24 distintivos a establecimientos acreditados como ecoturísticos por parte del conseller Flaquer y el alcalde de Alcúdia, Miquel Ferrer. Los mecánicos ya lo hemos dicho, entre otros productos de ese mayor. Mallorca cierra la Semana Santa con 10.000 turistas más que en 2003, una ocupación del 70% y una planta hotelera abierta del 65%. Según datos de la Federación Española de Hostelería, el comportamiento hotelero en España ha sido moderado y mejor el de los segmentos de restauración, ocio y turismo rural. Mallorca cierra las cifras de Semana Santa con una ocupación en torno al 70%, un 10% superior al año anterior, según un comunicado de la Federación Española de Hostelería, FER. La planta hotelera que se ha abierto en la isla ha sido el 65%. En Ibiza, la ocupación se ha situado en el 85%, con una oferta de 2.000 plazas menos que en 2003. Por lo que se refiere al resto de España, en una comparativa, la Comunidad Valenciana alcanzó una ocupación del 70%, menos de lo esperado, que compensó con un mejor comportamiento en la restauración. Y en Alicante, las cifras cayeron un 13% respecto al año pasado. En Canarias, las cifras son similares al 2003 y se ha registrado un alto nivel en restauración y ocio nocturno y mayor llegada de turistas peninsulares que otros años. En Galicia se ha dado un 80% de ocupación, con expectativas muy positivas para el verano en un año jacobeo. La patronal ha destacado el buen nivel de actividad de restaurantes, cafeterías, discotecas y turismo rural, frente a un volumen de actividad más moderado del sector hotelero. La FER señala que el volumen medio de actividad en toda España ha sido muy desigual, debido a la adversa climatología y a la incertidumbre tras el 11 de marzo, que ha provocado que se elijan destinos cercanos. El principal tour operador ruso, Natalie Tours, prevé doblar este año el número de turistas que envía a Mallorca y ha felicitado al gobierno balear por su iniciativa de realizar campañas promocionales de Baleares en las principales ciudades rusas, pues los expertos consideran que las islas son un destino aún desconocido en gran medida por los habitantes de aquel país. El turismo ruso es aún muy escaso en Baleares, pero para este año se prevé una mejora en sus resultados.
Según el receptivo en Mallorca del principal turoperador ruso, Viajesers, se espera que este año se duplique el número de turistas que traslada este mayorista a la isla, acercándose a los 15.000. Según explica Hosteltour Televisión Felipe Pérez, director de la oficina de Viajesers en Mallorca, con el turismo ruso se parte casi desde cero y agrega que en esta nación aún existe mucho desconocimiento sobre la oferta turística isleña. En este sentido, se observa con satisfacción el anuncio del Gobierno balear de invertir 60.000 euros en una campaña promocional en este mercado junto a Nathalie Tours y Sol Meliá, que invertirán 60.000 euros adicionales cada uno. Con esta cantidad se sufragarán 30 vallas publicitarias en las principales ciudades rusas y cuñas de radio de promoción de Mallorca, entre otras actuaciones. El turista ruso es apreciado por su elevado nivel de gasto y aprecia la oferta cultural y gastronómica en los destinos que visita. La demora en la concesión de visados, a pesar de las mejoras registradas, se apunta aún como un problema que impide que lleguen a España y Baleares un mayor número de visitantes de este país. El Consell Insular no ha recibido todavía ninguna notificación sobre la construcción de un parque temático en Calviá, pero sus técnicos ya adelantan que levantar infraestructuras de estas características en el término puede ser difícil, especialmente si los terrenos afectados están calificados como suelo rústico. El Departamento de Territorio del Consell Insular de Mallorca no ha recibido todavía ninguna solicitud referida a la construcción de un parque temático en Calviá. Bartomeu Vicens, responsable de territorio del CIM, declaró el martes a EFE que nadie se ha puesto en contacto con la institución y aseguró, además, que construir en suelo rústico cualquier infraestructura de este tipo es inviable. Vicens añadió que si finalmente el proyecto se desarrolla y es construido en suelo urbano o urbanizable, el Consell Insular de Mallorca pondrá como condición que el proyecto fuera equilibrado y concretó que su tamaño sería siempre menor de 500.000 metros cuadrados. Las declaraciones de Vicens se producen 2 semanas después de que se hiciera público en varios medios de comunicación el interés de la empresa danesa Theme Park Project Group por construir el parque temático en Calviá, en lugar de hacerlo en Inca, como habían estado estudiando inicialmente. Una compañía suiza de viviendas de multipropiedad quiere ampliar sus actividades en Mallorca. Happy Mac, que así se llama la empresa, atrae a la isla a un tipo de turismo con alto poder adquisitivo, que sin embargo no ha conseguido tanto apoyo como sucede con otras modalidades, según lamenta la firma especializada. Las empresas multipropiedad se interesan por las islas. Así ocurre con la suiza Happy Mac. La compañía de viviendas de multipropiedad ya tiene una residencia de vacaciones en la localidad de Paguera y quiere mejorar su situación en la isla, aunque lamenta que el apoyo del gobierno balear sea insuficiente. Happy Mac afirma que el Ejecutivo balear tendría que valorar el tipo de turismo con alto nivel adquisitivo que ellos llevan a la isla. La compañía suiza cuenta con activos inmobiliarios en Marbella, Costa Brava, Mallorca, Puerto de la Cruz, en Tenerife y San Agustín, en Gran Canaria, y quiere construir o comprar más activos en el país, especialmente en la Costa Brava. Desde su presidencia aseguran que el 11 de marzo no afectará al negocio de la firma en España y aseguran que sus clientes siguen viajando encantados a España. Happy Mac es una de las mayores compañías mundiales dedicadas al negocio de la multipropiedad. Tiene 130.000 socios y 1.500 empleados en todo el mundo. La Consellería de Transporte no ha recibido todavía ninguna notificación del Gobierno central en referencia al aumento del descuento en los vuelos para los residentes de Baleares. Al parecer se está a la espera de la toma del poder por parte del nuevo Ejecutivo Socialista. Se espera conocer sus intenciones al respecto a lo largo de los próximos meses. Fuentes de la Consellería d'Obres Públiques indicaron a Hosteltour Televisión que el aumento del 33 al 50% en el descuento en los billetes para los residentes de Baleares es competencia del Gobierno central y el Gobierno no tiene nada que decir al respecto hasta que no llegue una notificación que indique que vaya a ser así. No se ha producido, por tanto, ningún contacto oficial y Transports está a la espera de que avancen los trámites y de recibir alguna comunicación al respecto por parte del Ministerio de Fomento, cuya titular podría ser Magdalena Álvarez. Aunque no se pueden precisar fechas sobre la aplicación efectiva de este descuento del 50%, la Consellería de Obres Públiques y Transports no descarta que la medida se vaya a producir
y tal como afirmó recientemente la consellera Mabel Cabrer en Hosteltour Televisión, se trata de una medida que podría alcanzarse en la presente legislatura. El diputado autonómico socialista y exconseller de Transport, Francesc Quetglas, ha declarado a un conocido periódico local que este compromiso electoral del Pacte de Progrés podría hacerse efectivo el próximo mes de enero. Hoy contamos con una entrevista atípica para nuestro programa, pero créanme, no por ello menos interesante. Aprovechando una intervención suya hace unos días en la Escuela Superior de Turismo, hemos entrevistado a José Luis Gil Díaz, director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Trasvase, más conocida como Trasagua. Habló a nuestras cámaras como experto en gestión medioambiental y recursos hídricos, que aporta su granito de arena en la búsqueda de soluciones que compatibilicen la actividad turística con la preservación paisajística. José Luis Gil Díaz lleva toda una vida dedicado al medio ambiente. Es catedrático de la Universidad de Cantabria en el Departamento de Ciencias del Agua y del Medio Ambiente. También ha desempeñado varios cargos públicos. Fue durante 6 años director general de Medio Ambiente y durante 11 consejero de la misma área del Gobierno Autónomo Cántabro. Además, es miembro de la Junta de Gobierno de la Confederación del Ebro y lo ha sido del Consejo Nacional del Agua. También ocupa desde 1987 el cargo de presidente del Patronato del Parque Nacional de los Picos de Europa. Desde el verano pasado es director general de Trasagua. Como experto en sostenibilidad, acudió hace escasos días a la Escuela Superior de Turismo de las Illes Balears para participar en una mesa redonda sobre sostenibilidad. A pesar de que considera que poco se le puede enseñar a autoridades y empresarios de Baleares sobre este tema, al ser pioneros del mismo. Teniendo en cuenta la importancia económica que para España y para las Islas Baleares tiene el turismo, las implicaciones ambientales están bastante por debajo de la repercusión económica. Pero lógicamente en una sociedad que cada día valora más los aspectos ambientales, la conservación de recursos naturales, el tema de sostenibilidad es un tema que no puede ser ajeno a cualquier tipo de actividad. Las implicaciones del turismo en sostenibilidad yo las concretaría en 3 aspectos. El acceso de turistas a lugares de interés natural y el buscar cómo compatibilizar ese disfrute del medio natural sin tener incidencia sobre él. Por otra parte, el desarrollo urbanístico, que no siempre es inherente al desarrollo turístico. En el caso de las Islas Baleares, por lo que conozco, crece mucho más el turismo que la ocupación de suelo, y eso es una buena cuestión. Y en tercer lugar, ya el propio consumo de recursos por la presencia de visitantes, ¿no? Y dentro de este consumo de recursos, pues básicamente hay 2 líneas, una el agua y otra los residuos. Por lo que conozco de Baleares, el tema de los residuos lo tienen muy bien resuelto, y el tema del agua en las islas siempre es un tema problemático. La industria turística, yo creo que en este sentido se la puede tomar como, a nivel industrial, a nivel de actividad económica e incluso a nivel ciudadano, como ejemplo, porque el nivel de sensibilización de los hoteleros en el tema del uso del agua, con consejos a los clientes, racionalización de la lavandería, etcétera, la verdad es que tiene un nivel de implantación bastante alto. Desde hace décadas se vienen detectando carencias en algunos recursos importantes, tanto para los residentes en el archipiélago como para el buen curso de la actividad turística. En lo que se refiere a la situación energética de las islas y a los transportes, incluidos los proyectos sobre construcción de carreteras, Gil Díaz aprueba las actuaciones del actual gobierno autonómico, aunque reconoce no conocerlas muy a fondo. Lo primero que se debe de exigir es a quienes defienden soluciones teóricamente menos impactantes, que prácticamente llegan a casi a la no actuación, que lo hagan advirtiendo a la sociedad de las repercusiones de ello. O sea, no se pueden defender modelos energéticos que hablan de qué tipo de energía se va a prohibir o limitar o eliminar sin decir cuáles son las alternativas, o sin decirle a la gente que eso supondría un límite al crecimiento económico por una falta de recursos energéticos. En lo que se refiere a las infraestructuras de comunicación, pues sucede lo mismo. Y además, por la experiencia personal que tengo en polémicas similares, generalmente se magnifican los impactos ambientales, paisajísticos de este tipo de infraestructuras. Hasta donde yo conozco,
el plan que defiende el gobierno actual de Baleares de mejora de las infraestructuras viarias es no solo imprescindible desde un punto de vista de una sociedad moderna, sino perfectamente integrable ambientalmente. Frecuentemente el golf ha sido motivo de polémica por el impacto ambiental que se le atribuye. El director general de Trasagua es aficionado a este deporte y está convencido de que juega un papel muy importante en el desarrollo del turismo. Además, minimiza las repercusiones que el establecimiento de campos de golf puede tener sobre el medio ambiente. Desde el punto de vista paisajístico, un campo de golf puede ser algo totalmente integrado en el paisaje local. En algunas ocasiones se puede compatibilizar la construcción de un campo de golf con la restauración de un espacio degradado. Y aspectos como, por ejemplo, el del consumo de agua, hoy están totalmente superados con las aplicaciones de aguas residuales. La gente olvida los mecanismos administrativos, normativos que hay para prevenir los impactos ambientales. Para que un campo de golf sea autorizado, debe superar previamente un proceso de tramitación que implica una evaluación de impacto ambiental, que es un procedimiento totalmente objetivo, tecnificado, en donde se valoran los impactos, se valoran la manera de minimizarlos o corregirlos, e incluso la posibilidad de que en algún caso concreto sea desechado un proyecto porque no es posible minimizar los impactos. Por lo tanto, yo creo que los campos de golf pueden jugar un papel muy importante. Lo razonable es hacer una programación previa, porque tampoco tiene sentido una proliferación indiscriminada, y eso permite siempre ordenar y optimizar la construcción de los campos de golf. Dentro del desarrollo turístico que experimenta Baleares, uno de los aspectos a debate es la conveniencia o no de mantener la tendencia hacia el turismo de masas. José Luis Gil Díaz se muestra partidario del dinamismo, aunque no considera que un abandono súbito de esta actividad sea positivo en ningún sentido. Más bien recomienda ir corrigiendo los errores. Al igual que sucede en otros sectores industriales, donde hay una optimización de los procesos o un avance tecnológico, la propia dinámica del sector turístico está ya haciendo ese proceso de desmasificación y de mejora. Pero siempre hay que tener mucha prudencia a la hora de plantear estos cambios. Uno de los errores que se suele correr a la hora de proponer alternativas es magnificar los beneficios y minimizar los inconvenientes. El turismo rural, el turismo de calidad, el turismo de medio ambiente, etcétera, todavía no sigue siendo el turismo más demandado. Por lo tanto, una cosa es que se vayan proponiendo líneas de actividad complementaria, y otra cosa es que se renuncie de manera brusca al turismo que de momento es el que básicamente sostiene la actividad, que es un turismo más masivo. El responsable de Trasagua es consciente de los problemas de abastecimiento hídrico que ha sufrido Baleares en el pasado y que, dado el carácter del clima mediterráneo, muy probablemente volverá a experimentar en el futuro. Para afrontarlos, recomienda continuar con la política actual, basada en reutilización y la desalinización de aguas. Los opositores al Plan Hidrológico Nacional y al trasvase del Ebro plantean como alternativa soluciones de desalinización, de reciclaje, de reutilización, de minimización, que de ninguna manera son una alternativa cuando estamos hablando de elevadísimos consumos para actividades como es la agricultura, etcétera. El caso de las islas es evidentemente distinto. Lo que puede no tener sentido en esos territorios sí lo tiene aquí. Entonces, en el caso de las islas, yo creo que las soluciones vienen por ese lado. Vienen por una optimización de gestión de los recursos disponibles. Las soluciones de transportar agua, sea en barco o incluso en algún momento se llegó a plantear hasta con una conducción, efectivamente son soluciones extremas, y yo creo que en este caso es donde tiene sentido la desalación. Soluciones intermedias a la desalación, como es la nanofiltración, que es una tecnología emergente en estos momentos, la reutilización al máximo de las aguas residuales depuradas, etcétera. Sin embargo, parece ser que en este momento se avecinan cambios importantes en la política de gestión de aguas a nivel nacional. Ante el relevo en el gobierno que se produciera en las próximas semanas, Gil Díaz ve peligrar el trasvase del Ebro y el desarrollo, tal como se había previsto, del Plan Hidrológico Nacional.
¿podrían eliminarse de raíz ambas iniciativas? Todo parece indicar que sí, o si se cree lo que decía el partido que ha llegado al gobierno y sus socios en algunos territorios, lo que decían antes y lo que siguen diciendo después de haber ganado las elecciones es que el proyecto de transferencias no se va a hacer. Yo creo que están siendo realmente víctimas de unos planteamientos de claro matiz electoralista y populista. Cuando se juega con temas que despiertan sentimientos tan atávicos como es la propiedad del agua, etcétera, si no se es muy responsable, al final las cosas pueden discurrir por un cauce que es luego difícil volverlas al cauce normal. Hasta ahora no han sido capaces de decir clara y seriamente cuáles son las alternativas. Y lo que están sugiriendo, apuntado más o menos veladamente ahora, no es una solución al trasvase del Ebro. Y el problema no es ya que se dé un revolcón a un plan defendido por un determinado gobierno. El problema es que el arco mediterráneo tiene una contribución importantísima al desarrollo de España y la falta de agua podría ser dramática en los próximos años para ellos. Porque somos parte de este paisaje, de esta tierra, y conocemos su manera de ser. Sabemos los ambientes que le van, con materias y colores de aquí, de siempre. Almacenes Femenías, estilo y tradición. Todo el mundo puede volar. Air Europa. La integración de la mujer en el sector turístico se remonta a los propios orígenes de esta actividad, pero con el transcurso del tiempo ha surgido un nuevo tipo de mujer, altamente capacitada, que se ha ido abriendo paso en una industria que, como otras, está todavía dominada por el género masculino. Seguramente el proceso no ha sido fácil, pero hoy en día es cada vez más común, afortunadamente para todos, encontrar profesionales femeninas ostentando cargos de responsabilidad. Cada una de ellas ha tenido que demostrar ampliamente su valía como profesionales y hasta cierto punto han sido conscientes de su importancia como pioneras que rompen hielos facilitando el acceso de otras mujeres a cargos de responsabilidad. Para debatir sobre ello hemos invitado hoy a nuestro plató a 4 mujeres representantes de diversos campos de la industria turística. Está con nosotros Francisca Bennassar, que es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma y concejal de turismo. Buenas noches, señora Bennassar. Buenas noches. Y bienvenida a Hosteltour Muchas Televisión. Gracias. Está también con nosotros Ina Martínez, que es directora del área de turismo de Sa Nostra. Buenas noches, señora Martínez. Hola, buenas y bienvenida noches. de nuevo a Hosteltour Televisión. Gracias. Y también 2 directoras de hoteles de categoría. Sofía Dobretsky, que es directora del 5 estrellas Grupo Hotel Parque Natural en Playa de Muro. Buenas noches, señora Dobretsky. Buenas noches. Y bienvenida. Gracias. Y también Esther Solá, que es directora del hotel de 4 estrellas ACE Ciutat de Palma. Buenas noches, señora Hola, Solá. buenas noches. ¿Qué tal? Y bienvenida a Hosteltour. Habíamos anunciado también la presencia de Tim Barceló, que es presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Baleares y propietaria del Gran Hotel Albatros, que representa a la perfección a la mujer emprendedora y empresaria. Problemas de última hora han impedido su asistencia, pero desde aquí le enviamos un cordial saludo y deseamos una pronta recuperación. Y bueno, para centrar un poco el tema por el que las hemos citado aquí, me gustaría que hicieran una valoración personal de su visión del papel de la mujer dentro del sector turístico en general o del ámbito laboral en general. No sé, señora Bennassar, si por empezar por el ámbito de su circunscripción. Bien, yo creo que podríamos quizás iniciar esta tertulia hablando del papel de la mujer en la sociedad, yo creo. O sea, yo creo que el turismo es una industria importantísima y que indudablemente va a reflejar lo que está ocurriendo en un país como el nuestro, por ejemplo, en este momento, que es un país importantísimo en el ámbito turístico. Pero yo creo que merece la pena quizás hacer un brevísimo análisis de lo que es, cuál es la situación de la mujer en la sociedad en este momento. Quizás podríamos decir que las cosas han cambiado mucho, que la igualdad de oportunidades está presente en muchísimos ámbitos de la sociedad. Cuando analizamos en según qué ámbitos vemos que
profesionalmente, en el ámbito de la educación, pues la mujer está alcanzando unos niveles altísimos, puesto que si indagas un poco en las escuelas, en los colegios, en las universidades, ves, la respuesta es que hay, en fin, muchas más chicas con mejores notas, que las chicas se atreven ya con carreras que antes eran típicamente masculinas y que sus resultados en la universidad son mejores que los chicos. Bien, es una realidad, quizás que se debe al esfuerzo, se debe a la voluntad, que es una cualidad, yo creo, que no tiene sexo, pero que indudablemente pues se está demostrando que la practican mucho más las mujeres. O sea, el esfuerzo y la voluntad quizás son dos características muy propias de la mujer de este siglo, probablemente heredado del esfuerzo de nuestras madres y de nuestras abuelas. O sea, no es que nosotras seamos mejores que ellas, ni muchísimo menos, pero yo creo que los genes han ido transformando y que realmente el resultado en este momento es un esfuerzo muy grande que se está notando en todos los ámbitos de la sociedad. En el mío, por ejemplo, pues que es la participación política. Bueno, pues yo formo parte de un equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma, que por primera vez tiene una alcaldesa y que el equipo está formado por 14 personas, más la alcaldesa 15, de los cuales 8 son hombres y 7 somos mujeres. Mujeres que además nos han encargado unas responsabilidades pues que quizás antes no las hubieran encargado mujeres hace años, como puede ser, por ejemplo, pues la responsable de obras y mantenimiento, pues es una mujer, es una teniente de alcalde. La responsable de la policía y de los bomberos también es una mujer, teniente de alcalde. Yo, por ejemplo, pues soy responsable de turismo. Bien, yo creo que esto pues anima y esto pues esta situación que en un ayuntamiento pues se nota un cambio, también se notará ahora cuando nos metamos de lleno en una industria tan importante como es la turística, que hay mucho por hacer, segurísimo, muchísimo por hacer, que no se puede bajar la guardia, que hay que seguir haciendo cambios importantes en la sociedad que permitan a las mujeres no renunciar a su vida privada, a su vida familiar, a tener hijos por poder desarrollar responsabilidades. Eso es quizás, yo creo, el reto más importante. Yo tengo hijas en edad pues de probablemente plantearse estas tesituras y siempre tiene un coste importante para la mujer cuando hace una opción, por ejemplo, pues para dedicarse a los hijos. Ahí hay muchas cosas por hacer, pero bueno, yo creo que toda la sociedad es consciente de esto y... Hay mucho por avanzar, pero estamos en la buena línea. Estamos en ello. Yo no sé si la señora Martínez comparte esa opinión, imagino que sí, ¿no? Sí, no, comparto plenamente lo que acaba de exponer Francisca Bennassar. Yo comencé en turismo hace 20 años y desde luego los cambios que se han producido en estas 2 décadas por lo que respecta a la mujer son importantísimos. Yo recuerdo en aquella época pues una mujer directora de hotel era algo pues realmente impensable, o no tan impensable, pero eran muy poquitas realmente las que desempeñaban cargos de responsabilidad en turismo. Hoy, afortunadamente, y hoy tenemos aquí a 2 muy buenas representantes, pues tenemos mujeres como directoras de hotel, pero no solo como directoras de hotel, tenemos mujeres directoras financieras, directoras de marketing, directoras de comunicación de grupos importantes, es decir, que cada vez más vemos como la mujer, y como decía Francisca, es decir, el turismo yo creo que no es ajeno a cualquier otra industria, es decir, el turismo también pues ha conseguido de alguna manera integrar a la mujer cada vez con más fuerza. Yo creo que es un sector además que por sus características puede, si continúa integrando a la mujer como lo está haciendo ahora, puede salir muy beneficiado, porque creo que hay un aspecto que es el aspecto de la comunicación, de las relaciones humanas, que creo que la mujer pues tiene unas cualidades innatas y por tanto pues yo pienso que este crecimiento que ha habido es muy probable que a partir de ahora cada vez sea mucho mayor. No sé si compartes esa opinión, imagino que sí, porque con la introducción que ha hecho la señora Martínez respecto a las directoras de hotel, por entrar ahora ya en el ámbito de la dirección de hotel, la experiencia, no sé si cuando hacen ustedes congresos o se reúnen los directores de la compañía, por ejemplo, que usted representa, ¿tiene la posibilidad de comprobar ese crecimiento de las mujeres como directoras de hotel? Bueno, buenas noches otra vez. Gracias, Sina, por la introducción que me has hecho. Efectivamente, en la cadena en la que represento hace hoteles
nos definen un poquito como raros, ¿no? Que somos los raros. Hoy en día tenemos en cartera 60 hoteles abiertos, de los cuales el 60% vienen representados por mujeres directivas. En las convenciones, como decías, pues sí que es verdad que ves que hay un cambio, que estamos en época de cambio, que realmente nos consideran pues perfectamente capacitadas para desarrollar el puesto, pues por lo que comentaba antes Sina, pues por una serie de aptitudes y de ventajas, entre comillas, que podemos perfectamente demostrar, y que no quiere decir que los hombres no sean capaces, sino que a lo mejor hasta ahora tampoco nos habían dado la oportunidad de demostrarlo. Yo creo que ahora mismo, y como también decía Francisca, estamos en una época de cambio, pero a nivel de todos los sectores. Yo creo que todos los cambios, la globalización de mercados, los cambios tecnológicos que está habiendo, la migración que hay entre países, pues crean una diversidad que hace que haya más competitividad, que las empresas también puedan tener más donde elegir. Más donde elegir, y que la incorporación de la mujer poco a poco en los últimos, sobre todo los últimos 30 años, en el mercado laboral ha hecho que se nos dé una oportunidad y que lo estemos demostrando, porque creo que realmente lo estamos demostrando, ¿no? Señora Dobreski, representa usted una cadena mallorquina, también con presencia importante, con numerosos hoteles. ¿Cómo se ve en Mallorca, y también con su experiencia internacional, la dirección de una mujer al frente de un hotel? En su caso, de un 5 estrellas. Sí, son 5 estrellas. Sí, no hay muchas directoras de 5 estrellas, esto desde luego hay que decirlo, todavía no las hay. Pues yo cuando empecé en Grupo Hotel hace 8 años, pues había 2 directoras de todo el Grupo Hotel, que tenía ya entonces 30 hoteles. Y hoy en día ya somos 10, más o menos. Entonces ya es un cambio muy importante que se ha hecho en 8 años, pero todavía yo pienso que no estoy de la misma opinión como todas. Yo pienso que todavía hay mucho por hacer y falta mucha confianza todavía a las mujeres en puestos altos, porque hay muchas directoras de hoteles de 3 estrellas, de 4 estrellas también las hay. Hay cadenas mallorquinas que consideran sus directoras anfitrionas y no tanto directoras de un hotel, que también tienen que respetar los presupuestos, tienen que pensar económicamente, no solamente en el ámbito social ni en relaciones públicas. Y yo pienso que todavía hay mucho por hacer, y a mí me han dado la confianza y estoy muy agradecida que pueda hacer este trabajo, pero todavía falta mucho. No sé si están de acuerdo también en que a medida que vamos subiendo el escalafón directivo, todavía encontramos, a medida que aumentamos la altura, pues encontramos cada vez menos mujeres, señora Bennassar. Sí, y seguramente, claro que sí, todavía. Lo que pasa que, yo no sé, yo quisiera añadir que yo creo que los cargos directivos siempre son equipos directivos. O sea, a mí me gusta mucho pensar en plural, o sea, pensar en equipo. Tú te das cuenta que un alto cargo, un directivo, si no tiene un buen equipo a su alrededor, pues difícilmente va a poder ejercer bien su tarea, ¿no? Su labor. Y en los equipos yo creo que la pluralidad es básica, o sea, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, y cuanto más plural mejor, porque la aportación y el punto de vista de cuando hay diferencias generacionales, cuando hay diferencias o sea, aportar valores distintos, yo creo que hacia un equipo lo enriquece mucho. O sea, yo veo, por ejemplo, en nuestro ámbito, indudablemente, no sé por qué, pero casualmente suele coincidir pues que si la concejal es mujer, pues probablemente su director de área es un chico, ¿no? O sea, y a lo mejor viceversa, o el concejal es varón y entonces pues tiene una directora de área. Entonces, esa pluralidad yo pienso que enriquece mucho. Ahora bien, darle oportunidad a una mujer a que ponga su punto de vista, sus valores femeninos en alza, ¿qué prioriza? Porque bueno, yo por ejemplo en política creo que cuando hablamos de la participación de la mujer, yo creo primero por tener igualdad de oportunidades, pero segundo, quizás por poner sobre el tapete valores distintos. O sea, yo creo que vale la pena luchar para que haya muchas mujeres en política si realmente somos capaces de hacer cosas un poco diferentes. No solo hay que conseguirlo, sino luego hay que demostrarlo. Hay que demostrar
que era por algo que queríamos participar, era quizás para llevar adelante algún proyecto especial, ¿no? Efectivamente. Ese escalafón, no sé si comparten esa opinión, cada vez es más amplio, es decir, encontramos más mujeres más arriba, o tal y como apuntaba la señora Dobreski, lo que ocurre es que todavía dentro del sector turístico, si bien la incorporación de la mujer, ya no la incorporación, sino la implantación de la mujer, por ser quizás un sector dado muy fácilmente, mucho mejor, a lo mejor que otros segmentos, a la integración de la mujer por el tema de comunicación, por el tema de incluso otras áreas como puede ser marketing, al área de dirección financiera, económica. Todavía nos falta eso, en el caso, por ejemplo, de Sa Nostra, que es usted representante de Sa Nostra. Sí, bueno, yo creo que en Sa Nostra, la verdad es que en Sa Nostra ha habido una evolución también importantísima en este terreno en los últimos años. En Sa Nostra ya hay más mujeres empleadas que hombres, es decir, somos mayoría las mujeres, y luego en cargos de responsabilidad, no tengo en este momento exactamente los datos, pero sí puedo decir que ha habido una incorporación importantísima estos últimos años en cuanto a directoras de oficina, por ejemplo, es decir, cada vez son más las directoras que se incorporan a nuestras oficinas, y luego en cargos de responsabilidad en Sa Nostra, si bien siguen siendo mayoría los hombres a un nivel muy alto de dirección, cada vez más las mujeres van adquiriendo cargos directivos. En el mundo, yo, un poquito por lo que comentaba antes Sofía, en el mundo del turismo hay que tener en cuenta, si hablamos en general, hay unas categorías laborales que siempre han ido vinculadas al sexo femenino, es decir, las camareras de pisos, es decir, es muy extraño encontrar en España camareros de pisos, si bien en otros países sí que los encuentras, ¿no? Pero si cogemos estadísticas de turismo y prácticamente si me centro en hostelería, veremos que efectivamente hay muchísimas mujeres trabajando en turismo, pero claro, eso hay que analizarlo, porque donde la mujer está básicamente es evidentemente camareras de pisos, en restauración y bares hay camareras y camareros, antes eran solo camareros, estos últimos años se han incorporado muchas camareras al servicio, y luego en la recepción también es importante. A nivel de dirección, sí que, como yo comentaba antes, es decir, ya tienes directoras financieras, tienes directoras comerciales, tienes directoras de hotel. Si bien es cierto que puede pasar, como comentaba Sofía, que en algún establecimiento se considere a la directora de hotel como eso, la persona, digamos, que prácticamente da el willkommen y que se encarga de tutelar al cliente, más el aspecto de relaciones públicas, y que luego haya un equipo, digamos, de gestión, pero bueno, evidentemente no debería ser así, y sí que existen directoras que asumen absolutamente toda la gestión con sus equipos pertinentes, pero son minoría, no nos engañemos, son minoría. Lo que pasa es que yo te digo, yo recuerdo que yo empecé de directora de hotel en el año 88 y yo trabajaba en un hotel que tenía la recepción, digamos, y mi oficina estaba en el primer piso, ¿no? Y yo recuerdo, no era infrecuente, que cuando había una persona que no conocía quién era el director del hotel, podía ser un proveedor, podía ser un tour operador que se interesaba por aquel establecimiento y preguntaba por el director, yo recuerdo muchas veces haber bajado la escalera y haberme dado cuenta como aquella persona estaba mirando a ver quién bajaba detrás de mí, porque lógicamente pensaba que yo era la secretaria. Bueno, esto era el año, como digo, el 88, ¿no? Y creo que esto pues ha cambiado mucho, pero hay muchísimo todavía por hacer, es decir, pero bueno, lo que en aquel momento era una cosa absolutamente simbólica, hoy en día ya no es infrecuente, pero siguen dominando los hombres, sin ninguna duda. ¿Y se comporta igual la empresa privada que la empresa pública? Es decir, porque en el caso, por ejemplo, de la política, hay programas de partidos políticos que apoyan la cremallera, la paridad, pero en la empresa privada yo no sé si la respuesta es la misma, o la apuesta por parte del empresario, o la confianza, que hablaba la señora Bennassar, es la misma. ¿O todavía en la empresa privada hay un poco Yo creo que más bien, si lo miramos un poco en el ámbito del tiempo, por ejemplo, mirando un poco, pues Ina comenta, pues en los años 80 y algo, cerca de los 90, bueno, es verdad que esta última década, por ejemplo, yo creo que ha traído muchos cambios importantes en cuanto a la participación de la mujer. Lo que pasa es que hay problemas inherentes a ciertos trabajos directivos, de compromiso, de horario, que son durísimos. O sea, los horarios de los directivos son durísimos, como los horarios de la alcaldesa. Yo es que sufro, realmente. O sea, una madre de familia con 3 hijos como tiene ella, por ejemplo, pues pongamos un ejemplo, como si ella pues dirige la ciudad, ¿vale? Una directora de un hotel dirige su hotel. Son horarios inhumanos. O sea, yo creo que quizás si nosotras pudiéramos conseguir que nuestra presencia en puestos de responsabilidad significara humanizar un poco los horarios, pienso que sería un gran bien para la sociedad. Indudablemente, de esta participación de la mujer también se ha derivado una participación, una entrada del hombre, cuando voluntariamente lo quiere hacer, en el ámbito doméstico, y ha descubierto maravillas. O sea,
tú ves a chicos jóvenes, hombres jóvenes, pues que disfrutan muchísimo de sus niños pequeños o que disfrutan muchísimo de saber que un día pues pueden llevar a su pequeño bebé al médico, por ejemplo, y cada vez más vas a las consultas de los pediatras o vas a las urgencias de las clínicas y tú ves que hay padres con bebés y te paseas por el Borne y ves padres con carritos y les preguntas si les hiciéramos una encuesta si es un sacrificio y te dirían que no, que se lo están pasando muy bien. O sea que quizás también haya ido una cosa paralela a la otra. O sea, la mujer se ha implicado en trabajos de directivos y de responsabilidad, pero claro, a cambio también el hombre pues tiene que disfrutar y descubrir pues quizás la riqueza de una vida familiar, cosa que nuestros padres pues no la tuvieron o no la disfrutaron, ¿no? O sea, yo creo que esto es igual en la empresa como pueda ser en la política, puesto que una consellería o un ayuntamiento o lo que sea, es igual que llevar adelante una empresa, o sea, es el mismo compromiso, la misma responsabilidad, los mismos horarios, tremendo, o sea, duro para las mujeres, ¿eh? Sufres pensando que tienes los niños en casa. Efectivamente, eso es la siguiente pregunta. ¿Han sentido que han tenido que demostrar en algún momento algo más que algún compañero suyo en el mismo puesto por el hecho de ser mujer? En cualquiera de los ámbitos de los que estamos hablando, es decir, en el ámbito de hotelero, en el ámbito de la banca o en tu etapa de hotelera, en el ámbito de la política. ¿Ha habido que demostrar algo más, como pueda ser, por ejemplo, el caso de la alcaldesa, con 3 hijas o 3 hijos, ese horario que le roba ese tiempo? Yo sé que para ella es muy duro, lo lleva muy bien, pero es duro. ¿Y en el caso de Esther? Hombre, yo como decía antes, me considero afortunada, primero porque mi corta o larga vida laboral pues he coincidido con empresas que realmente me han ayudado profesionalmente, pero no por ser mujer, sino porque supongo que tengo una serie de aportaciones que dar y que realmente lo estoy demostrando. En cuanto a si tengo que demostrarlo, no es más demostrarlo a los demás, sino que demostrarlo yo creo que a mí misma. Yo creo que aquí entra una parte de conciencia, la cual tú cuando estás trabajando y estás dedicada plenamente a tu trabajo, porque además que es un trabajo que lo hago por vocación, y lo hago porque quiero y lo hago porque creo que es bueno demostrarse uno a uno mismo pues que realmente puedes hacerlo. Lo que pasa que pagas una factura, como decía bien Francisca, muy cara porque la factura familiar. Sí, yo creo que, bueno, familiar porque es tu prioridad, pero que realmente hay muchas cosas que hacer en la vida y bueno, y he leído en encuestas que las mujeres que trabajamos en esto, pues el tiempo libre que tenemos lo priorizamos primero en la familia, luego te queda un huequecito para los amigos y luego ya casi a los hobbies, pero bueno, es que tu hobby acaba convirtiéndose en tu familia, ¿no? En paseas con ellos, lees con ellos, comes con ellos y disfrutas con ellos, con lo cual yo creo que lo que más demostrar a los demás es demostrarse a uno mismo que eres capaz de hacerlo y que eres capaz de conllevar esa vida profesional que realmente te apasiona y que lo haces pues porque quieres, con una vida familiar que sí que realmente es duro. De todas maneras, hablábamos antes de que nosotras, y sigo repitiendo que somos afortunadas, creo que tenemos una organización de vida que nos permite hacer eso porque tienes una señora en casa que a lo mejor pues te hace los trabajos de casa, tienes un soporte pues para atender a tus hijos, tienes un marido, en mi caso por ejemplo, que mi marido y mi casa pues somos mitad y mitad, yo creo que las tareas las compartimos por igual, incluso él más, porque yo realmente estoy muy poquitas horas en casa y que en nuestro caso, al menos en mi caso, el mérito, yo creo que el mérito no es ninguno, el mérito yo creo que es ser la mejor madre, la mejor profesional, pero a nivel material mérito lo tengo todo como muy bien organizado. Yo creo que el mérito hay que un poco acordarse de estas personas, estas madres, estas trabajadoras que están a otro nivel, que no son a este cargo directivo, que a lo mejor no trabajan tantas horas porque nosotros trabajamos porque muchas veces queremos, por esta vocación que decía antes y porque tenemos más obligaciones, pero que trabajan sus 8 horas, que además tienen una casa que atender, unos niños y que además por motivos socio-histórico-culturales, en la mayoría de los casos, pues sus maridos no les están apoyando como a lo mejor lo están haciendo con nosotras, ¿no? Luego también creo que hay que lanzar una lanza a favor de estas personas que también creo que son mujeres y creo que las podríamos catalogar como mujeres 10, ¿no? Más que
que nosotras, ¿no? Señora Martínez, creo que quiere hacer una aportación. Sí, bueno, yo quería comentar, tú antes has tocado el tema de la paridad, ¿no? Y yo aquí, bueno, yo particularmente, es una opinión muy personal mía, es decir, yo más que una paridad por decreto, es decir, yo prefiero ocupar un puesto de responsabilidad en una empresa porque la empresa considere que soy la persona adecuada para desempeñar ese puesto de trabajo. Lo que sí bien es cierto es que para que realmente la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos de las mujeres sean una realidad, sí que yo lo que pediría más que una paridad por decreto es toda una serie de medidas que antes ha apuntado Francisca que permitan que esa igualdad pues sea una realidad. Como por ejemplo, pues bueno, hay temas como puede ser el tema de cuando una mujer, el permiso de maternidad, que aquí ya es un tema más cultural porque la ley lo permite, es decir, aquí son muy pocos los casos, se dan algunos de que el padre toma la mitad del permiso de maternidad. Hay otros países europeos donde esto, en Alemania por ejemplo, es un tema muy habitual, incluso no solo que el padre, es un tema cultural, no solo que el padre tome el 50%, sino en algunos casos, si por cuestiones profesionales parece a la pareja más conveniente que sea la madre la que esté trabajando, pues a lo mejor la madre se toma unas semanas y es el padre que se ocupa. Es decir, el tema de implementar cada vez más guarderías que permitan a la mujer trabajar. Es decir, yo soy mucho más partidaria de que realmente se apoya a la mujer para que esa igualdad de oportunidades sea una verdad mediante toda una serie de medidas que no con el tema de una paridad por decreto. Esto por un lado. Y luego tú comentabas, es decir, comentaba Esther el tema de que ella es muy afortunada porque tiene un marido que comparte. Yo creo que esto es fundamental. Es decir, yo los maridos que ayudan en casa me dan terror. Es decir, hablo de mujeres con vida profesional, digamos, equiparable a la que estamos acostumbrados que desempeñen los hombres directivos o no. Es decir, a mí estos hombres que yo en casa ayudo y eso es el domingo hago la paella y encima tal, no. Es decir, yo lo que creo que una mujer con una vida profesional intensa tiene que exigir de alguna manera, es decir, es un compromiso, ¿no? Pero para que funcione, porque superwoman no hay. Es decir, aquellas mujeres que llevan una vida profesional intensa, con una responsabilidad importante y además llevan la casa y además se encargan de los hijos y son madres perfectas, eso al final lo pagan. Y lo pagan pues en salud, en infelicidad, en frustración o en lo que sea. Entonces, yo ahí sí que creo que en ese sentido es fundamental el que, pues, pero es un tema de evolución social y cultural y hemos avanzado muchísimo, pero ahí sí que hace falta todavía muchísimo más. Señora Dobreski, sí, yo quería volver un poco al turismo porque estamos aquí hablando un poco de la sociedad. Sí. Pues quería volver un poco al turismo y quería responder un poco lo que dijo Ina antes de los puestos intermediarios, de las mujeres que ahora ya entran fuerte en puestos intermediarios también, como jefas de recesión, por ejemplo, tal. Y hemos hablado también de camareras y camareros, pero seguimos teniendo metres y no seguimos teniendo metras, no hay, no sé. Yo no les conozco, en Mallorca no hay ni una quizás o dos, o alguna hay. Y yo creo que aquí en Mallorca también estamos un poco detrás de lo que es la península, porque en la península hay muchos intermediarios y hay muchas mujeres en estas posiciones, hay muchas más directoras de hoteles también de categoría. Y aquí en Mallorca pues nos quedamos un poco atrás en este sentido. Y no es comprensible porque Mallorca con esta industria turística que tenemos, en teoría tiene que saber más lo que puede aportar una mujer en el turismo. Y yo creo que aquí tenemos que hablar un poco qué es lo que puede aportar una mujer en el turismo. Y pues, ¿cuáles pueden ser los valores que sí puede aportar? Yo creo que aquí tenemos muchísimos valores. Somos muy buenas anfitrionas. Esto de lo que dije antes, esto ya lo sabemos desde nuestra casa. Somos mucho más serviciales, se dice, ¿no? Serviciales. Somos mucho más detallistas. Y estos son todos factores que yo creo que esto ayuda mucho en el turismo, sobre todo en hoteles. De hecho, como apuntaba Ina, hay unos ámbitos dentro de las empresas turísticas que están copados por las mujeres, como pueda ser gabinetes de comunicación, oficinas de turismo, marketing, a lo mejor todavía comercialización y demás, no tanto comercialización, sino dirección de comercialización, ¿no? Pero sí hay ámbitos pues que están copados por las mujeres y yo no sé si a lo que decía... a mí se me ocurría, al hilo de lo que estamos comentando,
que yo creo que, por ejemplo, en Mallorca, que las empresas inicialmente fueron empresas familiares, en esas familias intervenían todos, o sea, el padre, la madre, o sea, el empresario quizás era el que figuraba, pero estaba su mujer detrás, al lado. Si te vas a negocios de restauración, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? O sea... pero no aparecían tanto, ¿no? Quizás no aparecían por un tema cultural. Ahora es sí, un tema cultural. Ahora Yo creo que ahora... tenemos a la Carmen Río, tenemos a Marga Ramis, que en nuestro caso, que pisa muy fuerte. Y claro, ahora vienen estas mujeres, las hijas. Que, sí, y totalmente apoyo lo que ha dicho Sofía sobre el ser buenas anfitrionas. Yo creo que esto es un valor que no quiere decir que haya valores masculinos fantásticos, que a la empresa le han ido de maravilla, pero quizás la empresa turística tiene un nivel de desarrollo importantísimo y quizás ahora estamos en una etapa del detalle. Y quizás un poco, pues lo estábamos comentando antes de empezar la tertulia, que el detalle es lo que te acaba de hacer el producto. O sea, que aquí ha habido gente preparadísima, formadísima y muy valiente para lanzar realmente una industria fuertísima como la industria turística. Pero quizás ahora la fase del detalle, de esa cuando se habla de calidad, yo creo que detrás de la calidad están los detalles y de la sencillez o sea, todos estamos de acuerdo que en Mallorca, por ejemplo, la calidad no solo va asociada al lujo, va asociada al detalle, a las cosas bien hechas, a la atención, a esas 1000 cosas pequeñas que te hacen una estancia muy agradable, aunque sea en un sitio muy sencillo. A lo mejor, o sea, quizás la gente que viene a Mallorca no viene precisamente, maravilloso el que puede ir a un hotel de 5 estrellas, pero hay muchísima gente que viene a Mallorca de una forma más sencilla y buscando quizás un ocio menos sofisticado, o sea, yo creo que hay una parte importante que viene buscando pues lo sofisticado y otra parte familiar, mucho más ligera, como con otro espíritu, y que valorará muchísimo esos detalles que pueda encontrar en cualquier servicio turístico, porque los hoteles son una parte, pero están las agencias y están los transportes y está la oferta complementaria y tantas cosas, tantos aspectos del turismo que pueden hacer la vida muy agradable desde cosas muy sencillas. Yo aquí, por ejemplo, hay algunos datos de la Asociación Española de Profesionales de Turismo que apuntan que el 85% de los trabajadores de las oficinas de turismo son mujeres, que el 76% de los agentes de viajes son mujeres. Es decir, son cifras que consolidan un poco el apunte que hacía la señora Dobretzky y que imagino yo que esa diferencia a lo mejor que usted apuntaba entre Mallorca o Baleares y el resto de la península o incluso Europa puede conciliarse con la internacionalización de las empresas mallorquinas o la globalización del mundo turístico, ¿no? Me imagino que ahí entrará una experiencia externa que no verá tan difícil la integración de la mujer en puestos directivos, ¿no? Tú hablabas de la fidelización del cliente, la alegría que le da cuando ve que un cliente repite en su hotel. Yo es que le comentaba antes un poquito en mi caso de mi hotel, ¿no? Yo dirijo un hotel pues muy bonito, muchos ya conocéis, típicamente de ciudad. Nosotros no ofrecemos, como a lo mejor Sofía puede ofrecer, grandes jardines o grandes espacios de ocio y demás, además que tampoco no es mi perfil de cliente, pero bueno, sí que cuando yo me dirijo a mi personal, que por cierto el 60% de mi personal pues son mujeres, y hablo con ellos, pues lo que nosotros aportamos, y quisiera también añadir un par de adjetivos más al perfil de mujer trabajadora y en camino de directiva, es la responsabilidad, el sentido común, la sensibilidad y esta visión o capacidad de anticipación al detalle. Vamos a lo mismo. Luego, cuando me dirijo a mi equipo, pues les decimos que no tenemos grandes piscinas, grandes jardines, tenemos personas. Y estas personas, afortunadamente, pues en mi caso, que son 60% mujeres, y si somos capaces, y creo que lo estamos consiguiendo, de estos poquitos minutos que tenemos con cada cliente que viene al hotel, de contacto directo con el cliente, de convencerle de que tiene que volver, pues creo que nos podemos dar por satisfechos, ¿no? Y creo que en este caso sí que estas connotaciones que hacen la diferencia, las mujeres tenemos más que dar que la parte de hombres, ¿no? Referente a la información turística, lo que has comentado sobre que mayormente son mujeres, y es verdad, es un porcentaje altísimo. Nosotros, por ejemplo, yo como responsable de las oficinas de información en Palma en este momento,
aparte de que hay un grupo de profesionales magnífico, estamos trabajando, por ejemplo, en no solo dar información, sino también recibir información del turista, del visitante que entra en una oficina de información pidiendo pues algo sobre la ciudad, ¿no? Entonces, ahora estamos en la fase de nosotros para fidelizar a este cliente y saber qué le ha gustado de la ciudad, qué opina, cómo ha llegado hasta allí, qué comentarios nos puede hacer. Bueno, estamos trabajando con todo este equipo de personas que dan esa información para recibir información, que es tan importante casi darla como recibirla, ¿no? Aprovechar a ese cliente que te entra preguntando cosas de la ciudad que le interesan, nosotros también muy rápidamente, con mucha habilidad y sin molestarle, pero sacarle, conseguir que también nos diga cómo ha llegado, si está bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esto también requiere de una habilidad especial por parte de la persona que está pues en el mostrador y que tiene una cola pues de gente esperando, que se tiene que concentrar y al mismo tiempo tiene que hacer esa doble función, ¿no? Y yo quisiera pues levantar una lanza por todas las informadoras turísticas porque lo están haciendo muy bien. Pues bueno, no nos queda mucho tiempo. Yo realmente quisiera una despedida en la que, tal como apuntaba por ejemplo la señora Martínez, tenía una petición concreta, ¿no? Unas peticiones en cuanto a un apoyo legislativo, como puede ser el caso. Yo me gustaría una última ronda, empezando por la señora Solá, de qué es lo que pediría para consolidar esa integración. Ya no estamos pidiendo una integración, estamos pidiendo una consolidación, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pediría? Bueno, yo creo que pedir pues que ya se olviden ya para siempre de los estereotipos que nos han mantenido al margen durante mucho tiempo. En cuanto a la maternidad, que sí que me gustaría hacer un último apunte, que hemos hablado muy poco, pero creo que, bueno, yo soy madre de una hija preciosa. Sí que es verdad que es muy duro el tema de la maternidad, porque a la hora de decidir empezar una carrera directiva, sí que te tienes que plantear cómo va a ser tu vida familiar, tanto si ya tienes hijos como si quieres tener más. Estás fuera de mercado, yo creo que la frase es esta, durante un tiempo, y además que es muy corto, desgraciadamente, pero demasiado largo para volverte a incorporar. Y creo que mi petición sería pues que a nivel pues de legislativo, de gobierno, se apoye un poquito más este periodo que estás con tus hijos y que realmente estás totalmente fuera de mercado. Y esto es muy duro. Bueno, yo pediría que continúe la evolución que ya se está experimentando estos últimos años, que de alguna manera se acelere, si es posible, pero yo pienso sinceramente que dentro del sector turístico balear ha habido un cambio importante, y yo solo te apuntaría que hace, pues ahora a lo mejor 8 o 9 años, una junta directiva de 15 hombres en un fomento de turismo, que era una entidad, una tradición, una historia, que siempre habían tenido un secretario general, un hombre, pues 15 hombres optaron por una mujer. Es decir, que yo creo que también tenemos que reconocer que nuestros hombres del turismo saben de alguna manera dar oportunidades a las mujeres. Y en ese sentido, pues solo mi petición, que sigan por ese camino, que apuesten y ganarán. Pues opino plenamente lo mismo que ha dicho Ina. Pues sí, yo creo que hay que seguir en el mismo camino que estamos, y solo pido que haya más empresarios que den la misma oportunidad que me han dado a mí, que tengan la confianza en las mujeres, que podemos hacer todo lo que han hecho los hombres hasta ahora y más, y mucho más. Señora Bennasa, para terminar. Bien, yo creo que a mí me corresponde seguir, pedir que sigamos y comprometerme pues también como miembro de un grupo político, de un partido político, aplicando medidas de conciliación de vida familiar y laboral. Es muy importante, pues afectan a horarios, afectan a la atención de personas mayores, afectan a los niños, guarderías y más guarderías, facilidades a las mujeres para que su esfuerzo, el esfuerzo que han hecho para ser buenas profesionales, lo puedan desarrollar, comprensión por parte de los hombres y participación y colaboración, o sea, seguir en esa línea que muchos hombres están ya completamente convencidos y son muy felices compartiendo con sus parejas estos espacios familiares y espacios laborales. Y sobre todo yo creo que el trabajo en equipo, o sea, yo creo que es muy importante. Estamos, yo creo, en una cultura de trabajo en equipo, hombres y mujeres, codo a codo, y simplemente pues seguir en ese camino. Y pienso que si todos asumimos nuestras responsabilidades, yo creo que los empresarios modernos son muy conscientes
de esto como son conscientes los políticos. O sea, saben que la sociedad es lo que es y el que quiera estar al frente pues tiene que Además, ser consciente de estas cosas. El tema de la maternidad, que quizás no hemos apuntado mucho, pues es un tema que nos afecta a todos, porque como nos quedemos sin niños, como mínimo como una inversión a largo plazo, creo que... sí, hay que hacerlo. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya resultado de interés ese retrato de la situación de la mujer como trabajadora de la industria turística y les emplazamos a volver a sintonizarnos dentro de una semana para ver una nueva edición de nuestro programa. Estaremos aquí puntuales para informarles sobre lo más destacable de la actualidad turística de Baleares. Recuerden, Hostel Tour Televisión todos los miércoles a las 11 menos 20 de la noche en Canal 4 de Mallorca. Buenas noches.